Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente a los organizadores de este simposio por darme la oportunidad de dirigirme nuevamente a tan selecto grupo de salubristas de Costa Rica y de países hermanos de la región. Pero no quiero comenzar mi exposición sin antes darle un saludo fraterno al doctor William Vargas, aquí presente, primer director de la Escuela Nacional de Salud Pública de Costa Rica, pionero del salubrismo costarricense y artífice de todo esto que hoy tenemos y por lo cual estamos aquí reunidos. Entonces, un fuerte aplauso para el doctor. Antes de continuar, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, hay un escritor, un novelista cubano que se llama Luis Suárez Díaz, que tiene una novela, un título un poco, nunca lo entendía. Y hoy en el grupo nuestro ya se ríe Giancarlo porque yo lo escribí. He tenido una novela que se titula, o tiene una novela que se titula Todo lo que tiene fin es breve. Y en estos 3 días he entendido qué quería decir mi compatriota. Nos ha resultado extremadamente breve el tiempo que hemos compartido con ustedes. Y como les dije ahí, lo más en privado, hagámoslo eterno para que podamos contribuir a la salud de nuestras poblaciones vulnerabilizadas de una manera más inclusiva, más equitativa, respetando las diferentes culturas, ideologías y posiciones de cada uno de ellos. Entonces ya no me queda más, porque alguien me fue restando minutos, de pasar a esto que yo he llamado a modo de conclusiones, que es una mezcla de relatoría y conclusiones, pero que intento que todos los que nos han nutrido con su saber, con su práctica durante todos estos días, de alguna manera, se vean también representados en esta presentación que les hago a modo de conclusiones. Paso rápidamente que teníamos un objetivo, que era facilitar el intercambio de conocimientos, la colaboración y la innovación en el campo de la salud pública para el abordaje de los desafíos de salud actuales en poblaciones vulnerabilizadas. Los pueblos indígenas, las poblaciones migrantes, las personas en situación de calle. Y para esto, los organizadores magistralmente identificaron 3 ejes de análisis: el eje epidemiológico, el eje de los determinantes sociales de la salud y el eje de las inequidades y las políticas públicas. No me corresponde todavía decir si dimos respuestas a este objetivo a través de las poblaciones y los ejes de análisis, pero lo haremos al final. Y entonces he seguido la misma lógica. Miércoles 20 de noviembre tuvimos una maravillosa introducción donde los distintos oradores nos dejaron, no sé si aquí se puede usar ese término, porque el castellano nuestro es un poco diferente de un país a otro, pero nosotros decimos, como nos referimos al salto alto, nos dejan la varilla muy alta, ¿no? Y nos dejaron un reto, que este no sea un simposio más. Entonces, si no puede ser un simposio más, con ese primer anuncio, vamos a seguir. Y entonces, yo voy a usar las láminas que usé al principio, en la conferencia introductoria, para ver si fuimos cumpliendo cada una de las cosas. Profesor Rojas Ochoa nos decía que el siglo XXI tendría que ser el siglo de aplicación de las ciencias sociales a la solución de los problemas de salud. Creo que durante 3 días hemos visto cómo las ciencias sociales, desde nuestros diferentes contextos, desde nuestros diferentes escenarios, han contribuido a la solución, o al menos a aportar elementos que nos permitan primero caracterizar y después intervenir sobre al menos 3
de los principales problemas de salud que tenemos hoy, el de las poblaciones vulnerabilizadas relacionadas con los migrantes, con las poblaciones indígenas y con las personas en situación de calle. Entonces yo le diría, profesor Rojas Ochoa, allá donde usted está, estamos siguiendo sus pasos. Yo no me voy a referir a esto de nuevo, solo que hubo una conferencia que dio alguien que le dieron la oportunidad de venir y que habló de la importancia de abordar las poblaciones vulnerabilizadas con enfoque de determinación social de la salud. Solo eso. Y que además colocamos algunos supuestos sobre conceptos relacionados con situación de vulnerabilidad y poblaciones en situación de vulnerabilidad, porque tampoco en nuestros países usamos los mismos términos. Y como ya se acabó el miércoles, miren, yo he dejado a propósito en el programa eso que dice refrigerio de almuerzo, porque de verdad hay que hacerle un reconocimiento a las personas que se han ocupado de mantenernos saludables. Entonces, un aplauso. Entonces, el día jueves tuvimos la dicha de contar con plenarias y conferencias el jueves en la mañana sobre el tema de migración y salud. ¿Ya? Y ahí tenemos una imagen de los participantes. Pero habíamos dicho el primer día que Rudolf Virchow había planteado que la medicina es una ciencia social y que la política no es más que medicina en una escala más amplia. ¿Y cuáles fueron las regularidades principales que se abordaron por los distintos oradores o que respondieron los oradores a punto de partida a las preguntas que magistralmente hicieron los participantes? Contribución, es lo único que voy a señalar negativo, que no tuvimos ni el tiempo ni la oportunidad de ver en toda su totalidad, pero al final tengo una recomendación para eso. Bueno, hablamos de las poblaciones migrantes como un fenómeno cambiante después de la crisis de la pandemia. Un incremento de las personas en tránsito y de las que solicitan refugio. Que tenemos migración temporal y que ésta se relaciona con personas en situaciones de tránsito y por trabajo de campo. Que tenemos migración permanente son aquellas que solicitan estatus de refugiado. Que la presión de los servicios sociales y las barreras de acceso y cobertura son un elemento a considerar. Que tenemos problemas desde la seguridad social para cubrir todas sus necesidades. Que hay una vinculación a estigmas y representaciones sociales distorsionadas con este tema. Que el acceso estratificado y diferenciado a servicios requiere de alternativas de solución. Que hay una relación entre estatus migratorio y seguridad social que aumenta las brechas de clase. Que hay xenofobia y chauvinismo de bienestar que debilita el universalismo y la solidaridad. Que en el universalismo hay que considerar dos variables, cobertura y suficiencia. Y que hoy tenemos datos insuficientes y grises, algo que se repitió creo que en los tres grupos analizados, que no nos permiten tener una idea real de la situación que enfrentamos. Y concluimos ese día señalando que las desigualdades se acentúan por burocracia, por discriminación y por exclusión social. Hay otras muchas más, pero al menos ahí nos acercamos. El jueves 21 de noviembre en la tarde abordamos el tema de los pueblos indígenas. Y aquí tenemos a nuestros queridos oradores. Nuestros queridos oradores plantearon que hay una alta dispersión poblacional, que estas poblaciones son explotadas e invisibilizadas, que al menos en Costa Rica tenemos 24 territorios indígenas y aclararon bien, 8 culturas. Apenas ocupan el 1% de la población. Que las poblaciones residen en muchos casos en zonas montañosas de difícil acceso, que hay carencias de puentes, carreteras, agua potable y otras necesidades básicas insatisfechas, que prácticamente la base de su quehacer está relacionada con la economía agrícola, que hay barreras de acceso geográfico y cultural a los servicios de salud, y tengo una deuda pendiente con uno de los colegas, que no puedo mencionar aquí porque estoy haciendo conclusiones. Hay una necesidad importante de realizar o desarrollar programas institucionales que hay que evaluar
cómo aseguramos la migración temporal que se establece por situación de tránsito y por trabajo de campo, que hay una excusa de concebirlos como pobres y que la marginalidad para intervenirlos, y afortunadamente todo no fue negativo. Vimos cómo se usa la geoepidemiología o la georreferencia para darnos una visión mucho más cercana a ese espacio que ocupan nuestras poblaciones indígenas. Y creo que sin duda nos acercamos de la lógica de la determinación social de la salud mucho mejor que simplemente a veces con una imagen, una fotografía. Y en este termino con una línea, este tema, donde se dejó bien claro la necesidad de la autodeterminación y la autonomía y de respetar los derechos indígenas a la salud y a la vida, con respeto a la cultura de cada uno de estos grupos poblacionales. Y llegamos a hoy. Aquí me tenían sufriendo. Tuve que inventarme algunas cosas con mi amiga Sarita, que era la última. Pero bueno. Y como estábamos hablando de poblaciones en situación de calle, retomé a Vircho de nuevo, dijo, el Estado debe asistir a cada uno de tal manera que tenga las condiciones necesarias para una existencia en condiciones de salud. Bueno, yo creo que los tres oradores que magistralmente nos expusieron el tema nos dejaron más que claro lo que Vircho señaló en su momento. Y aquí, bueno, todas las personas, todas las vidas importan y hay una realidad heterogénea de contextos. Es una población difícil de medir donde priman estadísticas grises y datos insuficientes. Es un fenómeno global y diverso con diferentes denominaciones, es desacreditador y descalificador. Se expresa de manera interseccional con una gran vulnerabilidad. En la medida que un grupo tiene más de una situación de vulnerabilidad, pues obviamente hay una mayor expresión interseccional. Se dejó claro la invisibilización del fenómeno y que esto conspira contra o con elementos como la pérdida de identidad, la discriminación y la distancia social. Que hay narrativas distorsionadas que los ubican como amenaza. El mito de que son vagos, de que son consumidores o que son peligrosos. Se planteó además que esta situación de vulnerabilidad está asociada a las desigualdades persistentes y que se reproduce socialmente y que además está asociada a una gran fragilidad de estas personas, que es el resultado de una combinación multifactorial que no se reduce a lo residencial y que están presentes condiciones y determinantes sociales que deben ser abordados desde la lógica epidemiológica de la causalidad compleja. Que hay comunicaciones distorsionadas, identidades estigmatizadas, que vivir en la calle es un asunto de salud pública. Aquí no sé cómo ustedes entenderán esto porque últimamente me preguntan muchas veces, ¿le ocupa esto? Y entonces yo el ocupa lo estoy usando en cubano y pido disculpas. Bien, entonces vivir en la calle es un asunto de salud pública al que no prestan mucho interés los políticos. Eso es lo que quise decir. O al que los políticos miran como un problema de otro. Que estas poblaciones tienen una alta prevalencia de enfermedades infecciosas, lesiones dermatológicas, una mala nutrición, problemas de salud mental, embarazos no deseados, prácticas sexuales de riesgo, un alto riesgo de enfermar por infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, y que en ese contexto hay un alto consumo de alcohol, drogas, y que al final es una expresión de la violencia institucional. No es un Estado, es una relación social con expresiones de inequidad e injusticia social. Le pido perdón al que le robé la frase. ¿Ya? Y entonces ya, ahora sí me toca lo que se supone que debo contribuir yo, porque todo lo demás lo aportaron ustedes. Mire, yo hablaba con mi colega boliviana, que está ahí muy ocupada, y estábamos discutiendo, porque ella usa una frase, sí, ocupada,
una frase de Salvador Allende y yo le comenté, mire, para mí resultó extremadamente interesante que en Europa, que en España, un ponente nos enseñara a los latinoamericanos que en los años 40 Allende se refería a la determinación social de la salud cuando asumió la Secretaría de Salud de la hermana República de Chile. Él dijo, me tomo un minuto nada más, no me saque todavía el papel. El hombre en sociedad no es un ente abstracto, nace, se desarrolla, vive, trabaja, se reproduce, enferma y muere en sujeción estricta al ambiente que lo rodea, cuyas diferentes modalidades originan modos de reaccionar diversos frente a los agentes productores de las enfermedades. Esta condición ambiente está determinada por el salario, la alimentación, la vivienda, el vestuario, la cultura y demás factores concretos y actuantes, y es lo que orienta el análisis de nuestros problemas médicos y preside el programa de este ministerio. Años 40. Vimos entonces un grupo de aspectos comunes a la vulnerabilidad, como que hoy, o a las poblaciones vulnerabilizadas, que hoy tenemos un efecto importante de la pandemia y de desastres naturales que acentúan las situaciones de vulnerabilidad en nuestras poblaciones, que la pobreza extrema, el desempleo, la desventaja o exclusión social, la discriminación y la xenofobia contribuyen a estos temas, que hay un deterioro del entorno urbano, del déficit habitacional y de las condiciones de la vivienda que también contribuyen, que el envejecimiento, el abandono y el mal funcionamiento familiar son condiciones y factores asociados a este problema, que las discapacidades y enfermedades mentales, el consumo de droga o alcohol, las migraciones forzadas, las víctimas de desplazamiento, refugio y discriminación también integran las filas de las personas en situación de vulnerabilidad. Que las representaciones sociales en la formulación de políticas económicas tienen distorsiones, que hay un incremento de las desigualdades a partir de la distribución y concentración de la riqueza y de la inflación en muchos de nuestros países, que hay insuficientes desigualdades y desiguales oportunidades, que hay exclusión con relación a normas y políticas, que hay un insuficiente papel de los gobiernos en las políticas de protección social, que hay experiencias de criminalidad, violencia y conflictos armados, que hay conflictos o rechazo de los pares, el grupo social o la familia, que hay problemas de salud mental o alguna discapacidad y sobre todo que no hay respeto a la interculturalidad y la diversidad. A modo de cierre y apertura, yo me atreví el primer día a presentarles algunas preguntas que al final no las dejé mucho tiempo, pero que yo creo que tienen que servir para el diálogo. Yo me preguntaba si las iba a poner al final o las iba a poner ahora, a partir de una recomendación que traigo. Esas preguntas son a la luz de los desafíos que implica la inclusión de las personas y poblaciones vulnerabilizadas. ¿Cuál es el rol que pueden y deben desempeñar los estados y específicamente los ministerios de escuelas de salud? ¿Cómo las políticas de inclusión social y de salud pública pueden responder a las especificidades de las personas y poblaciones vulnerabilizadas? ¿Qué iniciativas han permitido avanzar en el empoderamiento de las personas y poblaciones vulnerabilizadas? ¿Cómo la pandemia afectó a las personas y poblaciones vulnerabilizadas? ¿Ha profundizado la discriminación o exclusión de estos? ¿Han emergido nuevos patrones de exclusión? ¿Cómo se puede avanzar en la reducción de la desigualdad y las desventajas de las personas y poblaciones vulnerabilizadas a través de la participación social con un enfoque de determinación social de la salud? ¿Cuáles podrían considerarse como las prioridades a abordar desde las políticas sociales para reducir las brechas de desigualdad que afectan a estos grupos vulnerabilizados y alcanzar un desarrollo social inclusivo? ¿Cómo podríamos identificar estas prioridades? Necesitamos, y esto es el resultado de una combinación de lo que ustedes han planteado y lo que yo originalmente pensaba, necesitamos cambiar los polos, como dice Sarita. Necesitamos fomentar la cooperación sur-sur
y enfrentar el filantrocapitalismo. Necesitamos una adecuación sociocultural de las políticas y precisamos intersectorialidad, pero sobre todo voluntad política. Necesitamos implementar procesos de aceptación, reconocimiento y valoración mutua de culturas, saberes y prácticas, interculturalidad. No reproducir estigmas ni discriminaciones. Necesitamos sistemas de salud que escuchen y acompañen, que brinden una atención diferencial que articule y logre una necesaria complementariedad entre las diferentes medicinas para la producción y reproducción de la vida. Necesitamos modelos comunitarios participativos y de co-construcción con las propias personas en situación de calle. Necesitamos y requerimos promover procesos de autonomía y agencia. Precisamos acompañamiento psicosocial. Necesitamos redimensionar los programas de investigación e innovación introduciendo enfoques como una salud y determinación social de la salud. Necesitamos organizar mecanismos de empoderamiento y desarrollo de capacidades para incrementar las oportunidades y capacidades dirigidas a fomentar la responsabilidad y la participación comunitaria. Necesitamos perfeccionar las estadísticas y las fuentes de información relacionadas con las poblaciones vulnerabilizadas para poder monitorear correctamente la situación y fortalecer los protocolos de actuación. Necesitamos compartir experiencias innovadoras como consultorios en la calle, articular los componentes comunitarios y territoriales en los modelos de atención, las brigadas de salud en los territorios y los programas de reducción de daño. Necesitamos intervenciones públicas más audaces y creativas que salgan a los territorios. Precisamos retomar más acciones de salud fuera de los muros y las paredes de los hospitales, como ha hecho este bello país hace mucho tiempo. Que este no sea un simposio más. Ya casi termino, no se asusten. En mi modesto criterio, necesitamos concentrar en una publicación las ponencias presentadas en este simposio y como eje intermedio las preguntas realizadas por los participantes, como vía para desvelar, sensibilizar y comprometer en el abordaje de los temas tratados en este evento. Yo sé que es difícil buscar fondos, pero ese es un reto que tenemos todos. Lograr el necesario encadenamiento de las evidencias aportadas por los ponentes y participantes a la práctica y los servicios, redimensionando la docencia. De eso habló un compañero hoy. Nuestros currículos tienen que modificarse en la misma medida que se modifican nuestras realidades. Necesitamos transformar y redimensionar la investigación en función de las verdaderas prioridades de investigación de nuestros grupos más necesitados. Necesitamos reorientar los servicios y necesitamos sobre todo brindar las evidencias a los procesos de toma de decisiones. Eso que los anglosajones llaman GRID, cómo implementar en la práctica los resultados de la salud pública para el abordaje de los desafíos asociados a las poblaciones vulnerabilizadas. Y con estos 4 elementos estaríamos dando respuesta, junto a todo ese saber y práctica que se ha compartido durante 3 días aquí, al objetivo, a los ejes y al tratamiento de las poblaciones vulnerabilizadas. Termino casi como empecé, con Martín. Martín dijo que patria es eso, equidad. Y no habrá patria mientras los buenos y los creadores, los originales y los equitativos, no vigilen sin más. De eso esperamos de ustedes. Y busqué anoche que hay 6 usos de la palabra pura vida según la Real Academia Española. Y yo creo, con todo el respeto, que falta uno. El que se dice cuando uno tiene la oportunidad de estar en un evento como este. Muchas gracias.